Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. Buenas noches, bienvenidos a TV Morfosis, este tercer encuentro internacional de televisión, en esta ocasión con el tema Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Es un esfuerzo inédito en América Latina hacer este análisis y esta perspectiva respecto a lo que va a realizar la televisión para ajustarse a los nuevos tiempos que vienen, sobre todo esta era digital. Estamos transmitiendo este programa a través de internet, por supuesto, y a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Estamos hablando de 21 sistemas que están conectados en esta cobertura. También 7 sistemas al interior de Jalisco y Michoacán, y además a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Estamos llegando a Centroamérica, a Sudamérica y España. Y también especialmente un saludo cordial a nuestros amigos de Canal Zoom de Colombia que están transmitiendo estos programas. En esta ocasión, la convergencia, escenarios para una televisión interactiva, tiene un punto relevante cuando tenemos que hablar de las redes sociales, que es el tema del cual vamos a hablar esta noche. Quiero presentarles, sin más preámbulo, a nuestros panelistas. Alfonso Gutiérrez Martín, el docente de las nuevas tecnologías. Alfonso Gutiérrez representa el interés y entendimiento de España por la educación potenciada por las nuevas tecnologías. Un experto de las relaciones de la ecuación y los medios, desde la alfabetización digital entendida como algo mucho más complejo que simples procesos mecánicos, hasta los retos y posibilidades que nos plantean las nuevas interfaces. Es profesor e investigador de la Universidad de Valladolid en España, doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Entre sus últimas publicaciones destacan Educación Multimedia y Nuevas Tecnologías, Alfabetización Digital, Algo más que ratones y teclas, de GEDISA en 2003, y Media Education Across the Curriculum, de Mondial Verlag en 2006. Rosalía Binocuri Parraguirre, entre lo cotidiano y las nuevas tecnologías. La profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco trabaja en el estudio de los procesos de apropiación de las tecnologías de información y comunicación por las generaciones jóvenes y el uso de las mismas en la vida cotidiana. Sus últimas publicaciones son Ciudadanos Mediáticos, la construcción de lo público en la radio y Robinson Crusoe ya tiene celular. Jerónimo Ripoll, en el blog de los migrantes. Oriundo de Argentina, este doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona es especialista en investigación de pantallas y audiencias interculturales y en recepción de violencia y activación de blogs con migrantes. Actualmente funge como profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es director de investigación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En el medio editorial, es cofundador de la editorial Tintable. Ha publicado extensamente sobre temas de audiencias interculturales en televisión y prensa gratuita. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político. Esto en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara, por el reportaje Arcediano Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas.
Bueno, pues estos son nuestros ponentes esta noche, nuestros panelistas que nos van a hablar sobre este tema tan importante que son las redes sociales y su interacción precisamente con los medios convencionales, la televisión en este caso. Televidentes en red, dados claroscuros en su interacción, es el tema que vamos a tocar esta noche, porque a lo largo de esta jornada aquí en TV Morfosis nos ha quedado claro que no hablamos a un solo público, hablamos a distintos públicos y la forma como nos están respondiendo es realmente interesante y válido para el análisis. Vamos a presentarles una cápsula introductoria precisamente al tema que vamos a abordar esta noche. Aquí debemos considerar qué significados y qué acciones en la realidad cotidiana tienen la conectividad y la convergencia. En los recientes debates presidenciales en México, por ejemplo, los televidentes no se limitaron a observar pasivamente el proceso del debate para luego comentarlo, sino que haciendo uso de las nuevas herramientas, comentaron minuto a minuto las interacciones de los candidatos y generaron serias discusiones en tiempo real en torno al mismo. Se puede decir lo mismo de importantes eventos deportivos o de coyuntura. Quien se limita a verlos en un solo medio, sin seguir la interacción en vivo, pierde una parte fundamental de lo que se está definiendo como las nuevas formas de narrar e interactuar. Es aquí donde las televisoras deben plantear las formas en que van a apropiarse de esta interacción, cómo pueden usarla para nutrir sus contenidos y fortalecer sus propuestas desde la fragmentación de los televidentes. Este es el gran reto de hoy. Ahí está el panorama planteado del tema que vamos a tocar esta noche. Y yo quisiera comenzar con Jerónimo Ripoll, haciéndole una breve pregunta respecto a cómo aprovechar precisamente esta conectividad, esta convergencia que estamos viviendo ya los medios de comunicación en el mundo. En primer lugar, yo quisiera subrayar que este panel tiene la posibilidad, todo el día hemos estado hablando, sobre todo desde los medios, ¿no? Desde la televisión, centrados en el modelo de negocio que está haciendo aguas y que preocupa fundamentalmente a quienes son responsables tanto de la televisión pública como de la televisión comercial. Y en este panel creo que vamos a hablar desde el otro lado, desde el lado de los televidentes, y habría que empezar a discutir si solamente podemos llamarlos televidentes. Desde esa perspectiva creo que el panel puede tomar otro giro, ¿no? ¿Cómo aprovecharlo? Nuevamente la pregunta está centrada desde el medio. Es decir, ¿cómo se lo aprovecha? Y se lo aprovecha para generar contenidos gratuitos, se lo aprovecha para hacer investigación de audiencias gratuitas, se lo aprovecha para hacer marketing y difusión de los programas. Entonces la televisión ya sabe cómo utilizar las redes, al menos, digamos, lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, creo que ha trabajado poco en alimentar intencionalmente la conversación de esas audiencias que ya no solo son audiencias, sino además que intervienen. Yo creo que el video introductorio planteaba la conversación en torno a lo que proponían los medios, y esa es, en definitiva, y la conversación en redes, es una audiencia intermedia entre los fans, como los define Jenkins, que producen, destruyen y reconstruyen productos comunicativos a partir de lo que propone la televisión o cualquier otro medio, y las audiencias contemplativas que habían tenido los medios masivos de comunicación en el modelo tradicional de broadcasting, ¿no? Creo que es una audiencia intermedia donde realmente, digamos, sí accedemos nosotros como investigadores de medios, acceden las televisoras como productores de comunicación, de información, de entretenimiento, pero la conversación ya estaba ahí, digamos, no apareció con las redes. Lo que emergió con las redes es una conversación que estaba en el living de la casa o en la peluquería o en el mercado, y que se hacía en torno a lo que proponían los medios. Los medios siempre han establecido una agenda, tanto informativa como también una agenda para la vida cotidiana.
Esa agenda a veces empata con la de la población y otras veces no tanto. A veces refleja lo que está sucediendo y otras veces su ocultación de lo que está pasando también se hace presente. Entonces yo diría, viéndolo desde el otro lado, preguntarnos cómo nos están utilizando los medios, en tanto que televidentes, porque el medio, la concepción detrás de esa pregunta, que es la concepción que está todavía detrás de la mayor parte de los medios, es la de una audiencia en términos de consumidor. Y yo creo que hemos transitado hacia otro tipo de sujetos que participan de otra manera, porque hoy tienen la posibilidad de participar de otra manera. Quizás es un ejercicio de ciudadanía, probablemente ahora Rosalía pueda hablar de ello. Sin embargo, creo que tampoco debemos ser tan optimistas y creer que toda la audiencia migró a ser prosumidor. Por supuesto que tenemos y vamos a seguir teniendo un buen número de audiencia contemplativa y tendremos quien comenta mientras ve el partido del Barcelona si Messi llega a hacer los 5 goles que le restan, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente de ello. Sin embargo, digamos, una participación bastante discutible en términos de lo que señalaba la introducción, que está más pensada en términos del 132, que es el panel que nos precedió. Desde esa perspectiva creo que la discusión debería ser desde el lugar del televidente más que desde el lugar del medio. Y por supuesto que eso hace que pensemos qué debe hacer el medio. Esto me lleva a una pregunta concreta, es decir, el planteamiento tendría que ser ¿qué esperamos los televidentes de las televisoras, en todo caso? Sí, pero ni siquiera, diría yo, el término de utilidad con el cual se ha concebido la audiencia, el término de no reconocimiento por parte de los medios de esas audiencias, de lo que le preocupaba a las audiencias. He estado escuchando mucho el término rating hoy, digamos, tratándose de un evento de medios públicos. Y esa ha sido la vara con la que se ha medido históricamente la televisión comercial, pero también la televisión pública que no gubernamental, quiero decir, no subvencionada exclusivamente por los gobiernos en turno, que finalmente terminan siendo voceros de los gobiernos de turno y no medios públicos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que quizás podamos abrir más adelante. Sin duda alguna, creo yo que el papel, creo que como ciudadanos debemos esperar de los medios, primero un reconocimiento de las audiencias en tanto que algo más que consumidores, en tanto que ciudadanos. Ahora, esto que tú mencionabas, que para la televisión comercial, el televidente no deja de ser un consumidor. ¿Qué categoría tendría entonces un televidente que está acostumbrado a ver la televisión pública, no la comercial? Sí, yo diría de entrada que el consumidor siempre ha sido mucho más que un consumidor, pero nuestra concepción desde los medios ha sido la del consumidor. Y esa es una distinción muy importante. Entonces el problema no es el del ciudadano, que ya sabe que es hombre, mujer, joven, homosexual, migrante, ¿sí? Tenemos múltiples facetas en cada individuo. Sin embargo, la televisión no nos interpela desde ahí. La televisión ha sido fundamentalmente generalista y nos preocupa el gran público porque es el que nos da cuantitativamente el rating que nos interesa para ofertar a nuestros anunciantes o a nuestros patrocinadores. Desde esa perspectiva, creo que la obligación de la televisión pública es reconocer la diversidad que compone la sociedad y que siempre la ha compuesto. Digamos, una cosa es que la red nos haga visible cada vez más la diversidad de la sociedad y otra cosa es que eso no estuviera allí. Ahora, en este sentido, ¿cómo participar en esta convergencia por parte de la televisión pública, por supuesto, y poder entender y escuchar lo que están demandando los ciudadanos? Yo creo que, digamos, al mismo tiempo, digamos, el modelo del broadcasting, digamos, el Tigre Azcárraga lo señalaba, digamos, yo le doy a la gente lo que quiere. Y ese es muy relativo. ¿Cómo sabía el Tigre lo que quería la gente? Si solamente tenía telenovelas para ver y telenovelas hechas a la Televisa. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tampoco debemos esperar que la audiencia marque lo que deben proponer los medios. Creo que los medios tienen la obligación de reconocer la diversidad de la sociedad y, por tanto, proponer una programación diversa. Pero creo que hay que ir más allá, porque también se puede convertir en un mosaico de cumplir determinadas cuotas para quedar bien con los diferentes sectores de la sociedad y que se vean reflejados en la pantalla, y eso creo que no es suficiente. Creo que hay que generar diálogo entre esos
diversos sectores de la sociedad. Entonces, antes cuando se veía mi perfil, yo trabajo desde la perspectiva de la interculturalidad y creo que lo que hay que generar no es una televisión multicultural, sino es una televisión que genere el diálogo entre culturas, ¿sí? Una televisión intercultural. Eso es muy difícil, por supuesto. Claro. Rosalía, este tema de qué están esperando o qué saben las televisiones o los medios tradicionales de las redes sociales, ya saben, como decía Jerónimo, qué esperan de ellos. Pero podríamos preguntarnos qué esperan los ciudadanos que le ofrezcan esta convergencia. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que necesitamos hacer de manera mucho más sistemática y también sin tanto prejuicio del bueno, digo yo, de partir de la base de que la condición de ciudadanía lo vuelve al ciudadano demandante, crítico, participativo, y el problema era que no tenía un canal donde hacerlo, y entonces ahora con las redes sociales ya se resolvió el asunto. Yo soy muy crítica, y coincido bastante con Jerónimo, de este entusiasmo desmesurado sobre las posibilidades de las redes sociales, para generar participación, sí, pero tendríamos que ponernos a discutir qué tipo de participación. Y donde soy crítica es que esa participación en la mayoría de los casos no es ni necesariamente crítica, ni necesariamente tolerante de las diferencias, ni necesariamente democrática. En ese sentido, me parece que, por ejemplo, me gustaría como rápidamente, porque la pregunta aquí es ¿qué pasa con los ciudadanos? Hacer referencia a una investigación que acabamos de terminar sobre las posibilidades de la participación en las redes sociales para incrementar la tolerancia y la interacción con los diversos y la posibilidad de escuchar a los otros. Y bueno, los resultados de esta investigación dicen de que las comunidades virtuales son endogámicas, son autorreferentes, en general de sus 400, 500 contactos, las hicimos con jóvenes estudiantes, ¿no? De 400, 500 contactos se relacionan con los 10, 15 o 20 que ven todos los días fuera de las redes sociales como una especie de continuidad, y en ciertos momentos, otra condición que diríamos de esta participación en las redes, sobre todo cuando alcanza trascendencia pública, en ciertos momentos se genera, que creo que eso es lo interesante del fenómeno, una emergencia donde todas las redes empiezan a cruzarse, como puede ser el fenómeno del 132, y a mí me parece mucho más interesante eso, en relación a lo que nos preocupa, que lo cotidiano. Lo cotidiano es como hablar con mis vecinos, es más, necesito sostener eso, es como ampliar la conversación, como volverla trascendente, como asegurarme que los que quiero, que los que me interesa que me escuchen estén ahí, y no confundir ciertos actos o exhibicionistas o ciertos líderes de las redes como si eso fuera el comportamiento promedio de los ciudadanos. Los ciudadanos promedio mantienen en las redes de manera cotidiana conductas parecidas a las que mantienen en sus circuitos más íntimos, con sus... es más, yo probé incluso en dar seguimiento a una red donde fui invitada y había una conversación entre dos de estos ciudadanos que se conocían y yo intervine en esa conversación. Y entonces uno le dice, ¿y esta quién es? ¿Cómo que quién soy? Estoy en tu red de contacto. O sea, sentía en un lugar donde yo tenía acceso, sentía que yo estaba invadiendo la privacidad de una conversación que supuestamente yo tenía acceso. Entonces, esos son, por eso del título del panel me gusta lo de claroscuros. En cambio, sí creo que lo más interesante para las posibilidades de ampliar la democracia, de profundizar la democracia, es este fenómeno viral que se da cuando explota, ¿no? Entonces, de repente hay eso era una posibilidad antes que estaba muy amarrada, lo cual no quiere decir que no se diera. De repente, todos los que están en su propia
vecindario de su propia red social, que ni siquiera son los 500, sino los 20, los 30 con los que todos los días interactúa, de repente surge algo que hace que todo el mundo tenga necesidad de cruzarse con todo el mundo y de intercambiar una información que no es la cotidiana, incluso de salir a la calle. Creo que ese es, pero por eso yo distinguiría. La participación en las redes sociales es una participación situada. Es una participación, o sea, que hay situada en el tiempo y situada en ciertos contextos. Es más, lo que pudimos comprobar en nuestra investigación es que la misma persona que se mostraba, por ejemplo, solidaria en Uruguay con una pregunta del censo que reconocía las raíces étnicas, se quejaba al día siguiente de que los negros le estaban tocando el bombo en la puerta de la casa y que ya estaba harta del ruido, y el día anterior ella se había mostrado solidaria con esta idea de que el censo fuera más incluyente. Entonces tenemos que trabajar con esas paradojas y las redes las muestran todo el tiempo. Y la gente esto no le hace conflicto de sentido. O sea, es más, mientras más lejos está el otro, el diverso, más posibilidades hay de ser tolerante, de ser inclusivo, ¿no? Y mientras más cerca está, casi como que es mi vecino, bueno, se vuelve problemático la tolerancia, la convivencia. Entonces me parece que las redes sociales, como cualquier otra práctica social, como cualquier otro escenario, nos dan, es más, así como le da a la gente unas posibilidades de trascendencia y de mostrar, nos da a los investigadores unas posibilidades de mirar fenómenos que antes solo los podíamos como identificar. Entonces íbamos y mirábamos la participación política del ciudadano y creábamos una categoría. Y luego nos movíamos y mirábamos las prácticas culturales juveniles y creábamos otra categoría. Los ciudadanos no dividen su vida online, offline. En ciertos contextos pueden ser muy tolerantes de la diversidad sexual y en otros volverse muy conservadores. Entonces, ese es el desafío para nosotros y no tanto apostarle a que ahora que tenemos la red social, todo cambió. Yo creo que los únicos que realmente justifican su entusiasmo desmesurado son las televisoras, porque son los que realmente sacan desde su perspectiva un rédito muy grande. Y en ese sentido tendrá que ver la televisión pública cuál es el desafío que tiene haciéndose cargo de esta complejidad. ¿Cuál es el desafío o sea, que el ciudadano que va a participar de redes sociales, que tengan acceso a los programas, no son ciudadanos compactos, homogéneos. Son ciudadanos que, igual que los otros, tienen muchos cruces en su vida cotidiana. Muy bien, muchas gracias, Rosalía. Yo quisiera preguntarle, Alfonso, tomando un poquito lo que ella ha estado exponiendo, me llamó la atención eso del crítico pues, hacia las redes sociales, que no consideran que sean la panacea ni mucho menos. ¿No será que hasta ahora, y voy a retomar, y perdón Jerónimo, los medios hemos tomado las redes desde el punto de vista cuantitativo más que cualitativo? Hombre, yo hablo más desde el lado de la educación y por lo tanto de los educandos como audiencia que desde los medios. Y para mí los medios siempre han tomado las audiencias como cuantitativos. Los medios no es que se preocupen por las audiencias, es que se preocupan porque hay audiencia, que es distinto. En ese sentido, yo creo que a los medios lo que les interesa es captar audiencia, pero no por mejorar la calidad de sus programas ni por mejorar la educación de esa audiencia, sino por los ratings de lo que estamos hablando. Además, hay gente que lo ve perfectamente lógico que una empresa mire con criterios comerciales sus clientes o el producto que va a vender a los anunciantes, como queramos concebir la audiencia. Y en ese sentido yo creo que ahora con la transmedialidad de la que se está hablando aquí a lo largo de todo el día, con esa huida de los jóvenes a otras pantallas más pequeñas, a la televisión le preocupa cómo recuperar a esos individuos, ¿no? A esa gente que pasa más tiempo, según las estadísticas ya, en la tercera pantalla del ordenador que en la segunda de la televisión.
Y yo creo que ahí la televisión, incluso como industria, con intereses puramente comerciales, debería tener la imaginación suficiente no para luchar contra ese otro medio, contra las pantallas de menor tamaño, sino tratar de convivir y distribuir funciones. Quiero decir, aprovechar la especificidad de cada medio para conseguir que el individuo que va a estar de todas formas con su móvil tuiteando mientras ve la televisión, lo que haga tenga alguna relación con el programa de televisión. Y ya es lo que están haciendo algunos programas, ¿no? Conseguir abrir las redes sociales simultáneamente o posteriormente en sus páginas web a los programas de televisión. Entonces, lo de la televisión interactiva, que también se ha vendido aquí, como se ha vendido en todos los sitios, como una panacea, yo creo que es una falacia. Ahora explico. Quiero decir que la televisión no va a ser interactiva porque la interactividad ya es más propia del medio ordenador y la convergencia de medios. En el ordenador, tras la digitalización, la convergencia de lenguajes se ha dado antes en lo que es la pantalla del ordenador que en la televisión. Y la convergencia de medios, dispositivos, pueden darse en algo que llamaremos similar a una tablet, celular o teléfono móvil, como decimos por allí. Entonces yo creo que buscar la interactividad en la televisión supondría, desde un punto con bastante imaginación, no hacer del dispositivo televisión un nuevo medio, o como se decía en uno de los paneles anteriores, no hacer de la televisión un nuevo Internet, que rompa el flujo televisivo, que rompa los formatos, la forma de recepción. No, seguir con la forma de recepción propia de la televisión, con la creación de contenidos propia de televisión y tratar de captar las audiencias a través de las otras pantallas simultáneas. El individuo hoy día consume los medios de forma, yo creo, simultánea. Yo he preguntado, antes de venir a este papel, a este panel, a mis alumnos allí en España, que si cuando estaban viendo la televisión, ¿qué hacían? Y todo el mundo ve la televisión con el móvil al mismo tiempo o con otra pantalla, pero no recibiendo otros contenidos televisivos alternativos. No necesariamente documentos audiovisuales de carácter lineal que corren paralelos al flujo de la televisión. No, están interactuando en sus redes sociales o tuiteando, pero he encontrado muy poquitos que estuviesen tuiteando e interactuando con respecto a los contenidos del programa. Y por otra parte, yo creo que me agrada que Jerónimo haya planteado el panel aquí desde el lado de la audiencia y Rosalía también, porque enlaza perfectamente con lo que yo quería plantear. Y es una preocupación que me ha estado inquietando durante todo el día. No se habla mucho de las posibilidades de la televisión interactiva, se habla mucho, como se habló con la invención de cada medio, siempre se habla de las posibilidades de la revolución social a la que se puede llegar con ellos. Bien, pero claro, yo me preguntaba, ¿y las audiencias? Y enseguida mi respuesta, claro, es la educación mediática. ¿Quién se preocupa de preparar esas audiencias para que el consumo de esos nuevos productos mediáticos contribuya a una mayor democracia, a una mejor ciudadanía, a un interculturalismo que no sea un multiculturalismo conflictivo? ¿Quién se preocupa de eso? ¿Los propios medios tienen alguna responsabilidad educativa? ¿Los propios medios tienen que educar para los medios educación mediática, alfabetización digital, como queramos llamarla? ¿Corresponde a los sistemas de educación formal? Yo creo que para sacar el mayor provecho de esta convergencia de medios o de lenguajes que se dé en cada medio, es necesaria también una educación, pero incluso una educación formal que prepara a los individuos para consumir esos medios. Yo creo que a los jóvenes hoy día les ha llegado antes la posibilidad de crear un documento audiovisual que la capacidad y el conocimiento técnico para elaborarlo. Entonces, si nos fijamos en YouTube, la mayoría de los documentos que producen los jóvenes, bueno, la mayoría no me atrevería a decir tanto, gran parte de ellos reproducen lo más casposo, lo más cachabano de la televisión comercial, lo más vulgar, por así decirlo. Pero es que son audiencias
que no están preparadas para la creación. Evidentemente ha influido también un sistema educativo reproductor y a todos nosotros nos han premiado por lo bien que hemos reproducido lo que nos han contado. Eso se llama exámenes, al final, que haces un examen y si se parece mucho a lo que está pensando el profesor, y además el alumno lo sabe, el alumno lo que está pensando es qué quiere este señor que le diga, no busca el conocimiento, busca la complacencia del que le tiene que calificar, ¿no? Y en el consumo mediático yo creo que se ha educado más la recepción, en el mejor de los casos crítica, que ya sería algo, que la producción de contenidos, la creación de contenidos. Las redes sociales permiten el acceso de los productos mediáticos que creen los individuos. Las televisiones comerciales, yo no sé hasta qué punto va a ser posible que admitan eso sin perder su identidad y convertirse también en un nuevo Internet, en gran pantalla. Pero para mí el gran desafío de las redes sociales y de la nueva televisión y de los nuevos medios no es más que el desafío de los viejos medios, que es educar para los medios, para la recepción crítica y ahora para la producción creativa, para la participación ciudadana a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de cualquier nuevo instrumento de comunicación que aparezca en la sociedad de hoy y del futuro. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Abrimos este espacio ahora para un debate y yo quisiera preguntarle a Jerónimo respecto a las expectativas que a veces los medios se crean de los ciudadanos. ¿No es responsabilidad de las redes sociales dedicarse a crear, o sí lo es? Yo creo que los medios querrían que crearan más y que alimentaran más sus parrillas de contenido, porque eso significaría tener mayor suficiencia presupuestal. Y no lo es. Entonces, creo que, digamos, de entrada, la gente hace con la red lo que quiera, como dice Rosalía. Y desde hacer lo que quiera puede producir documentos excepcionales o no, o mucha basura, que puede ser aprovechada o no por el medio para, digamos, meter una nota de color, para simular que está modificando su agenda informativa, porque le da la palabra relativa a la audiencia a través del envío de una fotografía o de un Twitter, ¿sí? O por, digamos, señalar en su programa que el trending topic del día es tal cosa, como si eso realmente estuviera afectando la jerarquización y las rutinas productivas que los medios siguen haciendo como han hecho históricamente. Entonces, desde esa perspectiva creo que, por supuesto, los medios esperarían más de las audiencias en tanto que productores, pero como decía Alfonso, las audiencias no están preparadas masivamente para ser productores. Estamos preparados y formados como receptores, porque eso es lo que hemos sido. Pero también, desde hace muchos años, ya Elizabeth Lozano en un artículo muy viejo lo titulaba así como de las audiencias cautivas a los consumidores nomádicos. Pues siempre hemos sido nómadas desde que tuvimos la posibilidad de cambiar de canal y nos hemos ido escapando de ser audiencias cautivas de un determinado programa o de un determinado canal y ahora mucho más. Fluimos. Y también somos sujetos de recepción de flujos comunicativos, no solo de los medios masivos, sino también de nuestro vecino, de nuestros amigos, de nuestros colegas, que nos hacen llegar información y nosotros también producimos esa información. Entonces yo creo que ahí hay un cambio societal muy significativo que no debemos sobrevalorar, pero que está sucediendo. Desde esa perspectiva creo que hay mucho para pensar en términos de sujetos receptores, pero también como sujetos productores. Está la figura del prosumidor, que es bastante fea, ¿no? Claro, hace un momento Rosalía hablaba de la importancia de las redes sociales cuando ocurren emergencias. Aquí en México, en Coahuila, si mal no recuerdo, ocurrió un hecho lamentable, hubo una serie de balaceras, asesinatos, etcétera, bloqueos de calles, pero los medios tradicionales, de comunicación, no difundieron nada. Y fueron las redes sociales, a través de videos, a través de Facebook, etcétera, quienes estuvieron difundiendo e informando a la gente, entre ellos mismos, que no pasaran por tal calle, que no pasaran por tal parte. Yo te pregunto, Jerónimo, ¿realmente las redes sociales sirven solo en emergencias? Yo diría que sirven para las emergencias. Voy a dar dos casos contradictorios del Distrito Federal, que es donde yo vivo en este momento. Una es el tema de los sismos.
¿no? Y cuando toda la comunicación alámbrica se cae, el Twitter sigue funcionando. Marcelo Ebrard, en el último sismo que sucedió a las 3 de la mañana en el DF, señaló a los 10 segundos, está temblando el alcalde de la ciudad. Y todos estábamos temblando con él, pero también estábamos en Twitter viendo qué hacer. Entonces, la red sirve para emergencias, por supuesto, para comunicarse con el familiar que está, con el hijo que está en la escuela o con la mujer que está en el trabajo y que está en una ciudad de 20 millones de habitantes muy distante de donde está uno, probablemente. Pero también sirve, por ejemplo, para evitar el alcoholímetro en la Ciudad de México. Entonces, los tuiteros a las 3 de la mañana señalan y van identificando dónde están los puntos donde no hay que pasar. Entonces también sirve para eso, sirve para lo que la gente quiera hacer, en definitiva. Entonces yo creo que sí para emergencias y sí también para otros usos impensados. El Twitter no fue pensado para eso, ¿no? Pero se lo usa para eso. Rosalía, yo quisiera ahondar sobre este tema en el sentido de, estamos hablando de claroscuros. Hoy estamos escuchando más oscuros que claros, a reserva de la emergencia. ¿Qué otras bondades, entre comillas, si puede tener las redes sociales en esta interacción? Bueno, sin lugar, no, solo que me preocupé, ¿a las 3 de la mañana estabas en el Twitter? Me despertó el temblor. Ah. Bueno, eso está bien. Bueno, perdón, pero yo creo que la idea de lo claro oscuro no es como que, a ver, es todo el fenómeno de la red social que podemos verle aspectos claros y aspectos oscuros y distintos matices que tendrán que ver con, tampoco cuando yo digo de las emergencias, no me refiero tanto a bueno, algo como un sismo, sino a lo que se vuelve emergente socialmente y que de alguna manera engancha con el malestar social. Porque el combustible que alimenta las emergencias o lo emergente es el malestar social. Entonces, cuando aparece una vía alternativa y todo el mundo tiene una manera fácil de sumarse, que antes o sea, es un efecto paradójico, porque los medios de comunicación nos llevaron a participar de lo público en la casa, ¿no? O sea, el lugar donde empezamos, a diferencia de hace 100 años atrás, el lugar donde empezamos a participar de manera cotidiana de lo público era nuestra casa, nuestra familia. Y resulta que ahora las redes sociales y Internet y este fenómeno hace que que la posibilidad de participar en lo público ya se vuelva trascendente, y no solo lo escuche mi mamá o mi vecino o mi pareja, se vuelva trascendente, y entonces esa trascendencia en algunos momentos se vuelve un fenómeno social que se lleva a la gente a las calles. Como no habíamos, ya pensábamos que las manifestaciones masivas, como ya era una cosa de otro momento, y no. Y es la red social, que es esa manera virtual de convocatoria, la que pone 100.000 personas en la calle. Bueno, yo no creo que sea la red social, creo que es una combinación muy sofisticada de distintas expresiones del malestar social que están engarzadas de distinta manera y que a veces no son muy conscientes. Por eso hace de que una convocatoria o un fenómeno que surgió en una universidad privada y particular, de repente tenga un eco que la trasciende por completo. Claro, ¿sí? Ahora, yo te pregunto esto, me quedo con esto del encono, de una animadversión hacia un personaje que pudiera ser, caso 132, por ejemplo, es muy emblemático de eso. Pero ¿por qué el encono genera esta movilización y no, por ejemplo, un llamado a apoyar a alguien que es menor? Vemos que llegan, por ejemplo, por internet, invitaciones a apoyar a X familia, a un niño perdido, etcétera. ¿Por qué es más atractivo lo otro? Bueno, yo te diría a esta altura que la primera cosa que nos sucede a todos cuando llega una... ¿será verdad? ¿No? O sea, porque ya hay una redundancia, y por cierto, también la redundancia de información, aunque los románticos le ven unos aspectos
potenciales ¿no? del acceso a toda la información se democratizó, genera el efecto contrario, genera el efecto de la saturación. La televisión nos daba esquemas para ordenar la realidad, para ordenar lo global, en cambio las redes se acaban esos esquemas. Entonces no sabemos cómo procesar esa información y entonces nos regresamos a los esquemas anteriores y nos volvemos más conservadores. Entonces, el problema es la credibilidad. Yo prácticamente, salvo que a mí me llegue una cadena generada por alguien que yo conozco, y si no, yo desconfío, ¿no? Otro claroscuro, ¿cómo se establece, así como nos preguntábamos, cómo los ciudadanos establecen la credibilidad de la televisión o de los noticiarios? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo también pondría eso. ¿Cómo la gente genera credibilidad? ¿Por qué cree que hay que salir a la calle y juntarse con otros 100.000? ¿Y por qué cuando le llega una cadena de África pidiendo no sé qué cosa, dice, ay, quién sabe si esto será cierto? Bueno, tal vez este ejemplo que estamos poniendo, a lo mejor muy extremo, lo ha vivido de cerca Alfonso con el caso reciente en España, ¿no? Cuando la gente, los españoles salieron a las calles, supongo que las redes sociales tuvieron mucho que ver, por lo menos en las convocatorias, Alfonso. Sí, eso se dice. De hecho, está demostrado que jugaron un papel muy, muy importante, pero yo creo que también se confunde ahí. Jugaron un papel muy importante en unir a la gente que ya tenía cierto malestar. Quiero decir que claro, las protestas no solo son posibles por las redes sociales, pero son debidas al malestar existente, la desconfianza de la clase política, los continuos recortes, y yo creo que la verdadera causa de las movilizaciones es el malestar social, y se ha tomado el medio de las redes sociales porque es lo que actualmente está usando la gente. Es que yo creo que se ha exagerado un poco también, es decir, las redes sociales han permitido la primavera en el norte de África, en Egipto, en Túnez, en el 14M de España. Bueno, la situación en la que vivían es lo que ha dado lugar a la rebelión, y con las redes sociales ha servido un medio para comunicarse y organizarse entre sí. Muy importante, eso sí, y eso para mí es uno de los claros de las redes sociales, la posibilidad de comunicación que existe y que te brindan. Antes hemos hablado de que había que educar un poco para la creatividad y para la creación. El ciudadano medio no puede aspirar a que sus creaciones aparezcan en un medio de comunicación tradicional, prensa, radio y televisión, pero Internet sí que te brinda la posibilidad de por lo menos, aunque no te escuchen, decir algo, porque esa es otra. También se ha presentado Internet como un foro en el que todo el mundo puede decir algo. De acuerdo que todos pueden decir algo, el problema es saber quién les escucha, ¿no? O qué se está diciendo, ¿no? O qué se está diciendo. Bueno, pero el tema de la credibilidad, hablando del tema de la credibilidad, también habría que hablar de los medios más tradicionales. Quiero decir que, sí, claro, que no sé si se aplica el mismo criterio, porque enseguida se dice, es como cuando se habla de la Wikipedia y de la Enciclopedia Británica. La Wikipedia todo el mundo la pone en duda, y es verdad, pero nadie pone en duda la Enciclopedia Británica, y también tiene algún error. Parece que lo que dicen los medios de comunicación tradicionales se toma más en serio de lo que aparece en Internet, y hay razones suficientemente claras para ello, porque ha pasado unos filtros. Pero habrá que saber si esos filtros no han contribuido a que el engaño sea más soterrado y, por lo tanto, menos detectable. Pero bueno, ese sería otro tema. Sí, y también habrá que preguntarnos si para la información, digamos, convencional, en los medios tradicionales también hay filtros. ¿También, perdón? También hay filtros, te digo, la que está Sí. Filtros y sesgos, claros, ideológicos. Está claro. El sesgo ideológico de los medios de comunicación tradicionales es más difícilmente combatible que el de las redes sociales, porque tiene más influencia, tiene más audiencia y no tiene la contraprestación que tendrían unos blogueros con respecto a otros que opinan lo contrario. Es mucho más fácil encontrar el equilibrio en una gran masa de blogueros y participantes en las redes sociales que el equilibrio mediático en un país donde hay, iba a decir duopolio, que lo he oído mucho estos días, o que hay un monopolio, o que hay 4 grandes empresas de comunicación.
que controlan además televisión, prensa y radio. Pues muy bien, hemos estado escuchando a nuestros panelistas tomando distintos puntos de vista respecto a este tema de las redes sociales. Yo sigo insistiendo que me parece que todavía hay por ahí explorar la posibilidad de que haya otros claros más que oscuros respecto a la participación de las redes sociales, pero bueno, hay total libertad para que nuestros panelistas opinen en torno al tema. No, hombre, tampoco podemos dar una visión aquí apocalíptica de las redes sociales. Yo creo que desde el punto de vista educativo se está presentando las redes sociales como una posibilidad de interconexión entre centros, entre investigadores, y Internet, no ya tanto las redes sociales, facilita mucho a la comunidad académica contactos y facilita mucho la posibilidad, desde la enseñanza más formal que se hace en una plataforma de gestión del aprendizaje, como puede ser Moodle, o que puede ser la más utilizada, por señalar una de dominio público, a la posibilidad que ofrece de poner blogs y utilizarlos como herramientas didácticas. Eso también es positivo. Claro, aunque la propuesta del panel era, ceñirnos al tema de la interacción con los medios. Finalmente es así. Vamos ahora a nuestra parte de las conclusiones. Yo les quiero proponer, tienen 3 minutos para concluir el tema y comenzaríamos de nuevo con Jerónimo. Sí, yo para subrayar un claro, digamos, ¿no? Creo que estamos pensando la relación con los medios, pero sin partir del medio, estamos partiendo del otro lado, ¿no? Claro. Y eso me parece que es significativo, por lo menos para pensarlo. Uno de los sujetos, para volver a mi primera intervención, que más ha sido invisibilizado por estos cercos ideológicos de los medios masivos, que más ha sido estereotipado al mismo tiempo por los medios masivos, son los migrantes. Migrantes indígenas que no hablan el español o el castellano, probablemente mujeres, que tienen la posibilidad hoy de emerger, como decía Rosalía, en un espacio en el cual no le tiene que pedir permiso a la televisión. Entonces, también eso es una forma de subrayar, digamos, lo que la televisión no está poniendo en pantalla. Quizás no lo tenga que poner, quizás la televisión tiene un espacio limitado y por eso no se puede convertir en la red. Tiene otros intereses que defender, quizás, pero como televisión pública, digamos, creo que sí debemos dar cuenta, por ejemplo, de la diversidad lingüística, étnica y cultural de México. Y eso no está en las pantallas, ni de la televisión pública ni de la televisión comercial. Y entonces asistimos a través de las redes a algo que antes, digamos, hay un estudio clásico de Alejandro Grimson en Buenos Aires, de cómo los bolivianos hacían para traer sus fiestas a Buenos Aires, por ejemplo. Entonces grababan videos y enviaban a alguien a grabar los videos de la fiesta y lo traían a Buenos Aires y lo compartían y utilizaban radios piratas, etc. Y hoy lo hacen a través de la red y lo pueden hacer en tiempo directo o pueden compartir fotografías o videos o textos. Y eso ha posibilitado lo que ya existía de forma casi analógica, que es la constitución, por ejemplo, y la reafirmación de determinadas culturas, determinadas identidades, determinadas lenguas que están al margen de los medios masivos de comunicación. Y eso lo posibilitan las redes, sin que eso sea una panacea, insisto, porque son sujetos que no son ciudadanos, o por lo menos que no le interesan ni al Estado que los expulsa, ni al Estado que los recibe. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. ¿Tus conclusiones, Rosalía? Sí. Bueno, yo disintería un poco contigo, porque yo lo que creo es que en el discurso, en el sentido común ilustrado, el de las editoriales, incluso el de la academia, el de los periódicos, o se habla de los claros y de manera exitista, o se habla de los oscuros y de manera apocalíptica. Y yo creo que eso es un problema epistemológico que dificulta la comprensión de los fenómenos. El fenómeno de la red social o el fenómeno de la convergencia es un fenómeno de claros oscuros. Tal como yo lo entiendo es, al mismo tiempo que tenemos que ver sus posibilidades y en este contexto y en esta situación, en otras situaciones y en otros contextos puede ser del signo contrario. Estamos todos de acuerdo, como yo decía, de que es inédito y las posibilidades de acceso a la información y de comunicación y de intercambio, pero también tenemos que ver
el lado oscuro de eso, que es que la saturación de la información vuelve probablemente a muchos ciudadanos más conservadores, porque de alguna manera necesitan organizar esto y empiezan a desechar, y se quedan finalmente con lo que tenían antes. En ciertas situaciones puede ampliarse su perspectiva del mundo y volverse crítico, y en otras situaciones retroceder y conservar lo que tiene. Entonces, en ese sentido yo creo que la clave para salirse del discurso exitista de los claros y del discurso apocalíptico es pensar paradojalmente la realidad, no solo la realidad de las redes sociales. Lo que pasa es que se ha vuelto un gran escenario, un gran espejo para entender la realidad social, porque todo lo que le pasa a la gente offline lo lleva, lo recrea, lo extrema, lo vuelve, todos los matices afectivos, exagerados, performáticos, que no puede hacer en otro lugar, ahí está. Entonces, en realidad, el desafío es pensar la realidad con los claros oscuros. Eso es Muy bien. Alfonso, tu conclusión. Pues yo concluiría que el desarrollo tecnológico del que tanto se ha hablado en este foro y del que se seguirá hablando, inevitable y no habría por qué evitarlo, solo puede contribuir a la educación ciudadana, a una mejor democracia, a una mejor sociedad, a un progreso social, si va acompañado de una adecuada educación mediática. Y voy a decir brevemente a qué me refiero. Una educación mediática que no se confunda con la competencia digital, como ha pasado en Europa, que se han definido algunas competencias que debe adquirir el ciudadano del siglo XXI y se centra sobre todo en el manejo de la nueva tecnología. No, eso tiene que ser una aproximación crítica a las nuevas tecnologías, no simplemente para su manejo. Una educación mediática que yo creo que le corresponde, como siempre le ha correspondido a la escuela, hablar de las nuevas formas de comunicar, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de representar el conocimiento, nuevas formas de aproximación a la información también, que eso sería tema de otro debate muy interesante, y la escuela tiene que ser consciente de eso. Pero la responsabilidad no acaba ahí, en el mundo escolar, que es el encargado de alfabetizar. Alfabetizar es una tarea de todos, y yo aquí implicaría a los propios medios, sobre todo los medios de servicio público. Tiene que haber un servicio público desde los medios que contribuya a la educación mediática de las audiencias y a la educación de las audiencias en valores y a la educación de las audiencias para una ciudadanía crítica. Y en ese sentido, solo se puede llegar a un progreso social paralelo al progreso tecnológico si comunicación y educación van unidas, si medios e instituciones educativas trabajan juntos y si todos contribuyen a el fin último, que sería un progreso social. ¿Dirías tú que esta tarea educativa que mencionas estaría más en la responsabilidad de la televisión pública antes que la comercial, porque tiene otros intereses? Mi opinión es un poco extrema en este sentido. Yo creo que a cualquiera que se le dé permiso para emitir se le debe exigir cierta responsabilidad en el tema de educación. Y si los valores que está transmitiendo no concuerdan con los que propugna el sistema educativo y los valores comúnmente admitidos por todos, simplemente no se le debería dar derecho a meterse en los hogares de nadie. Pero bueno, es una opinión un poco extrema, reconozco, en el mundo en el que estamos neoliberal, donde el negocio y el dinero y el beneficio es lo que explica la programación. Incluso los propios programadores te dicen, oye, que yo hago esto que no me gusta, pero es por vuestra culpa, que sois los que estáis ahí, lo veis, y los que me dais dinero. A mí me gustaría hacer programas más interesantes. Yo creo que, bueno, pasó en Gran Bretaña, y no quiero extenderme, cuando de las cadenas públicas se da permiso también a las privadas para emitir, se le exige cierto comportamiento ético, se ha relajado un poco el tema, e incluso se les exige elaborar programas específicos para la enseñanza, no ya para la educación, sino programas específicos para la enseñanza que pudiesen utilizar en las instituciones educativas como materiales educativos. Sí, ahora, aunque esto no es descabellado, y esto se los digo a los tres, porque se supone que las concesiones de televisión están bajo la supervisión y rectoría del Estado, y el Estado puede perfectamente establecer leyes para hacer realidad esto, ¿no? ¿Es así, Jerónimo? Indiscutiblemente, sí. No, yo comparto el punto de vista de Alfonso. Hacer leyes y el último responsable sería el propio Estado. Sí, por supuesto. Bueno,
Pues, Rosalía, ¿querías comentar algo? No, pero en AMEDI sabemos que una cosa son las reglamentaciones. Yo pertenezco a AMEDI y a la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información. Y otra cosa es la capacidad de lobby que tienen los medios comerciales en este país, que informalmente generan otras reglas. Entonces, lo que quiero decir, en principio todos estamos de acuerdo con eso, pero parte de conocer la realidad es ver los límites, ¿no? Por supuesto, y a lo largo de esta jornada hemos estado con mucha recurrencia en el tema esto de una ley de medios, por ejemplo, que ya ocurre en otros países. Bueno, Alfonso, muchas gracias por tu intervención en este panel. Rosalía, muchas gracias. Gracias a ti. Jerónimo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha quedado claro en este panel, lo que estamos, para concluir también, que el término de las redes sociales hemos establecido que sí, efectivamente hay situaciones que se han exagerado respecto a convertir a las redes sociales como tales en una panacea por sí solas, aunque sabemos que hay demasiada información que anda en las redes que necesitaría, como decía Rosalía, una confirmación. Pero, por otro lado, también habrá que decir, sin satanizarlas, que han mostrado eficacia cuando se trata no solamente de situaciones de emergencia, sino de sustituir, yo diría, desfases en el ámbito periodístico que hemos padecido en México, en este clima de violencia que enfrentamos, como fue el caso que yo le refería. El caso de Coahuila, el caso del sismo, ilustran perfectamente a lo mejor los claros, y el caso de eludir al alcoholímetro podría ser un buen ejemplo de lo que sería un oscuro entre muchos más que tiene las redes sociales. De cualquier manera, están ahí, hay que saber convivir con ellas y esto lo digo yo, desde el punto de vista de medios, hay que saber aprovecharlas en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias por habernos acompañado en esta jornada de TV Morfosis, este tercer encuentro internacional de televisión auspiciado por la Universidad de Guadalajara. Buenas noches. Gracias. Bueno. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.